nada, muchas gracias a vosotros por haberme invitado y muchas gracias a todos los que estáis aquí de forma presencial y a los que nos están siguiendo en vía web, porque si no estuvierais vosotros aquí, pues creo que nosotros no estaríamos, ¿verdad?, sentados delante. Bueno, pues, a ver, a mí me pidieron que explicara un poco qué es lo que hago, a qué problemas me enfrento y qué consejos daría a una persona que quiere dedicarse al mundo de la divulgación. Entonces, bueno, me he preparado una presentación en la que está todo un poco mezclado y espero que a partir de ahí se pueda sacar alguna conclusión, pero vamos, lo más interesante seguro que van a ser las preguntas, ¿no? Cuando yo me enfrento a lo que es la divulgación científica, lo que trato de explicar es que la ciencia es complicada. Es decir, me parece bien cualquier enfoque que se dé, la ciencia divertida, la ciencia espectáculo, la ciencia de... pero yo creo que la ciencia es demasiado seria desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, para quedarnos solamente en ese aspecto. La ciencia es muy dura. La ciencia es competición, la ciencia es trabajo, la ciencia son muchos años de estudio, muchísimos fracasos. Solamente vemos en las revistas aquello que se publica, pero no vemos todos aquellos caminos que se han seguido y que no han llevado a ningún lado. Y fundamentalmente es eso, es muchísimo trabajo y muchísimo rigor. Y es lo que yo trato de, bueno, pues de comunicar a través del programa. En radio tenemos la suerte de escuchar a los protagonistas, de escuchar a los investigadores que estéis llevando a cabo las distintas líneas vuestras de investigación. Ahí no hay matizaciones, ahí no hay entrecomillados, ¿verdad? No hay letras en negrita. Y luego, además, pues tenemos también la suerte de contar con un archivo sonoro. Os voy a poner, es un testimonio muy cortito de Severo Ochoa, que habla precisamente de la competición en la ciencia. Vamos a ver si podemos escucharlo. A ver. Vale. Bueno, lo que viene a decir Severo Ochoa es que la ciencia es competición, que él le ha tocado competir toda la vida, que algunas veces ha ganado y se ha sentido muy feliz, pero que la inmensa mayoría de las veces lo que ha hecho ha sido perder la competición, ¿vale? Y esto es así, es decir, es pura y dura competición y muchísimo esfuerzo. La investigación que os voy a contar a muchos de los científicos que estáis aquí, pues al final lo que culmina es al ser publicada en una revista y cuanto más prestigio tenga la revista, mejor, sobre todo para vuestras carreras, ¿no? Los resultados van a ser discutidos por el resto de vuestros pares, de vuestros colegas y bueno, pues es un trabajo que pasará a formar parte de lo que es el acervo, de lo que es el conocimiento que vamos adquiriendo. Esa comunicación por parte vuestra solamente llega a vuestros pares, pero es necesario que llegue al conjunto de la sociedad. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues a través de la difusión y fundamentalmente a través de la divulgación y a través de lo que es el periodismo. Yo diferencio entre lo que es divulgación científica y periodismo científico. El periodismo científico es tratar una noticia como podemos tratar cualquier otra, es decir, en el campo de la economía, en el campo nacional, de internacional, etcétera, etcétera. O es algo que es nuevo, que es desconocido para el público y que se publica y se da a conocer. La divulgación va más allá. La divulgación es tratar no solamente de dar a conocer ese avance que se ha conseguido, sino también cómo se ha logrado, los pasos que ha habido que dar, la repercusión que puede llegar a tener ese conocimiento que se adquiere, ese avance. Y cuando hablamos de divulgación, pensamos que estamos hablando a ese público general y muchos tienen en la mente, pues como decía mi amigo Hal, ¿no? A la vecina del quinto. ¿No? Hay que hablar para la vecina del quinto. No hay que hablar para la vecina del quinto. El público general es todo tipo de público que no sabe en un momento dado de la materia que se está hablando. Es decir, hay neurocientíficos que no tienen por qué saber de física de partículas y hay a lo mejor químicos que no tienen por qué saber de biología. Es decir, esto es el día a día. Cada uno está metido en lo que son sus investigaciones, generalmente muy especializado en una materia y bueno, desconoce prácticamente lo que está haciendo el resto de
de sus colegas científicos en otras áreas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de divulgación científica, estamos hablando a ese público general, pero que no es la vecina del quinto. Es la vecina del quinto, sí, pero también puede ser un científico, incluso un científico muy prestigioso y un científico muy reconocido, pero que no tiene por qué tener conocimiento de la materia que estamos hablando. Científicos y periodistas somos más parecidos de lo que alguien pudiera creer, porque al final nos caracteriza la curiosidad y compartimos un objetivo, que es buscar la verdad y sobre todo contarla. Así que la colaboración entre ambos, entre ambos, entre científicos y periodistas, es una simbiosis que puede ser muy fructífera para ambos. El problema, esto ya lo decía Simón en el año 88, es que la ciencia avanza, que es una barbaridad, y cada vez la ciencia existe un divorcio entre lo que es el conocimiento científico y lo que es el conocimiento del conjunto de la sociedad. Y además es una brecha que se va agrandando a medida que va pasando el tiempo. Cada vez se van adquiriendo nuevos conocimientos y la gente que no está al tanto nos vamos quedando más atrás, ¿no? Entonces, creo que es una cita muy interesante, ¿no? El aspecto más triste de la vida en este preciso momento es que la ciencia gana en conocimiento más rápido de lo que la sociedad gana en sabiduría. Bueno, mucho más atrás en el tiempo, ya Santiago Ramírez y Cajal decía que al carro de la cultura española le falta la rueda de la ciencia. Y es que la cultura, porque se habla de las dos culturas, pero es que la cultura es única y engloba todo. Engloba la cultura científica, engloba la cultura literaria, etcétera, etcétera. Pensamos que una persona es culta porque sabe mucho de arqueología, porque sabe mucho de literatura o porque sabe mucho de arte, pero a lo mejor resulta que es, iba a decir analfabeta, pero vamos, tiene un gran desconocimiento en ciencia, o viceversa, ¿eh? Yo creo que cuando se habla de cultura no debemos distinguir entre una y otra. De hecho, pues ya en 1959 Charles Snow pues ya pronuncia aquella famosa conferencia, ¿no?, en la que hablaba de las dos culturas. Ahora mismo lo que prima son los resultados inmediatos. Yo creo que muchos de los científicos que estéis aquí en la sala o que nos estéis escuchando, cuando viene un periodista y os pregunta, bueno, la típica cuestión es, bueno, ¿y esto para qué sirve? ¿O qué aplicación tiene, ¿no? Ese es un problema, porque es verdad que los resultados inmediatos son necesarios y es lo que la gente quiere, pero la ciencia básica es fundamental, ¿eh? La ciencia básica es fundamental. Hay una metáfora, no la he traído, la podía haber traído, y es el que lanza la flecha se clava y al cabo de unos años se pinta la diana con la flecha en el centro, ¿no? Es decir, que la ciencia básica está ahí y nunca sabemos al final cuándo y de qué modo puede llegar a repercutir en el conjunto de la sociedad. Creo que ahora mismo la ciencia básica, bueno, pues está un poco dejada de lado precisamente por esa inmediatez y el conseguir resultados aplicados. Vivimos en una sociedad que está saturada de información, esa infodemia, lo estamos viendo, lo vimos en la pandemia de COVID, lo estamos viendo ahora con las inundaciones en Valencia y en Castilla-La Mancha. Y bueno, pues se necesita saber distinguir, ¿no? Saber distinguir qué tipo de información que recibimos es la adecuada, cuál no, cuáles son las fuentes fiables y cuáles no. Se supone que estamos interesados por la ciencia y la tecnología. A raíz de la pandemia decían que había aumentado ese interés. Yo tengo mis dudas. Creo que la gente está interesada por los temas de salud, fundamentalmente. De hecho, esta encuesta es del año 2022, si no me equivoco, la encuesta de percepción social de la ciencia de la FECIC, que hace todos los años. Bueno, veis dónde aparece el interés por la ciencia y la tecnología, que no está mal, pero bueno, tampoco es que sea de los primeros. Cuando se habla de qué tipo de consideración cree la gente que tienen los científicos están muy bien valorados, es decir, no se les sigue, no se les hace mucho caso, pero están bien valorados. Los periodistas, lamentablemente, estamos ahí abajo. Cuando se le pregunta por la imagen que tiene del científico, pues fijaos, hay un 61% que dice que está mal remunerada económicamente, lo cual es verdad. Y con escaso reconocimiento social, que también es verdad. Esta encuesta también hizo referencia a un tema que también nos interesa, se ha hablado de bulos,
pero luego también están las pseudociencias y las pseudomedicinas. Cuando se le pregunta a la gente si ha utilizado tratamientos alternativos, homeopatía o acupuntura, fijaos que hay un 23% que dice que sí. Como complementos médicos, como complemento a tratamientos médicos convencionales, las 3/4 partes. Y en lugar de tratamientos médicos convencionales, la 1/4 parte. Esto es gravísimo, ¿eh? Esto es gravísimo. Y esto no es algo que está ocurriendo con la gente menos informada. Fijaos que la inmensa mayoría tiene estudios superiores y además son jóvenes de 25 a 34 años los que optan por este tipo de, iba a decir, de tratamientos, de pseudotratamientos, ¿vale? Y bueno, pues para el estrés, la ansiedad, pero también para la depresión e incluso para el cáncer, aunque esté ahí abajo, esa cifra, aunque sea pequeña, es muy alta. De hecho, pues entre 1000 y pico, cerca de 1500 personas mueren en España al año por culpa de las pseudoterapias. Esto es un informe que se hizo en el año 2019. No sé si se habrá actualizado, creo que no se ha actualizado, pero vamos ya, en cualquier caso, es bastante grave el resultado. Bueno, ahí tenemos una persona que murió precisamente por haberse sometido a pseudoterapia en lugar del tratamiento convencional, como fue Steve Jobs. Y bueno, pues lo difícil que es de montar un bulo, ¿no? Hace falta muchísimo más esfuerzo para tratar de desmentir un bulo que para hacer llegar las noticias correctas. Y como decía Richard Feynman, pues hay que tener la mente abierta, pero no tanto como para que se te caiga el cerebro al suelo, ¿no? Entonces, a ver, por lo que a mí respecta, que trabajo en la radio, bueno, pues hay gente que utiliza la radio. Veis que hay cerca de un 30% aproximadamente que la utiliza no solamente en la radio, sino también en otros medios como medio de información. Hay 23 millones de personas que escuchan la radio todos los días. A la gente le gustan las historias, que nos cuenten historias. Quizás esto sea una reminiscencia de cuando nos reuníamos alrededor del fuego de campamento, ¿no? La radio carece de imágenes o textos, pero bueno, es un medio que tiene la voz. Y la voz es muy importante, ¿eh? Y la voz es muy importante. Y luego, fijaos, me imagino que todos sois oyentes de radio, espero que lo seáis. Cualquier comunicador de un programa que puede tener, no sé, de la SER, por ejemplo, ¿no? que puede llegar a tener el Hoy por Hoy, 1 millón y pico de oyentes, 2 millones de oyentes, está hablando a esa cantidad de personas, pero la gente que escucha piensa, este señor se está dirigiendo a mí, o esta señora se está dirigiendo a mí. Es decir, cada oyente se cree único en esa comunicación, ¿no? Con lo cual eso también le da mucha fuerza a este tipo de comunicación y a esos mensajes. Es un medio barato, es un medio que no te impide hacer otras cosas mientras las estás escuchando. La puedes llevar contigo. Antes todo el mundo tenía transistores, ahora, bueno, la gente tiene iPhone y puede escuchar la radio, ¿verdad? En situaciones de emergencia como la hemos vivido, la DANA, pues es un medio ideal para hacer llegar los mensajes de las autoridades al público, aunque se te vaya la luz, aunque no tengas luz, aunque no tengas internet. Si tienes un aparatito de radio con pilas, puedes escuchar todas las informaciones que te están dando. La radio, bueno, pues es un medio que tiene su lenguaje en particular, que no deja de ser la sencillez y cuanto más claro y más escueto mejor, lo que decimos siempre, sujeto, verbo y predicado. También los silencios, por supuesto. Teníamos aquí un testimonio muy curioso del loco de la colina, pero bueno, no, lamentablemente no lo podemos escuchar. ¿Lo pincho a ver? Espera. ¿Y cómo vuelvo yo atrás ahora? No, pero no va. Ah, ahí, vale. Vale, no me había fijado que estaban estas aquí. Pincho, a ver. Bueno, no os preocupéis. Lo que viene a decir es que el silencio también es importante. El silencio en un momento dado sirve para realzar si una persona ha dicho algo importante, ¿no? Es una forma de subrayar. Y también se ha dicho una bobada, pues para que quede todavía más evidencia, ¿no? Es lo que viene a decir. Pero vamos, con la gracia y con el salero que tenía este hombre. La actualidad puede ser una buena percha, es decir, ese periodismo, esa información que contamos,
puede ser bueno, pues una opción magnífica para, a partir de esa noticia, tratar de contar todo lo que hay detrás, ¿verdad? Toda la investigación, todo el esfuerzo que hay. Un factor que tenemos los periodistas que nos dedicamos a esto de la divulgación científica es que habitualmente damos buenas noticias, no como en el caso de los que se dedican a la información política o de economía, lo cual siempre es de agradecer. Necesitamos, bueno, pues que los oyentes, no me sabe la complicidad, necesitamos la complicidad del oyente, es decir, necesitamos esa curiosidad también del oyente, ¿no? Bueno, pues por interesarse por lo que estamos contando. Pueden ser a veces, los temas científicos pueden ser complicados de explicar, ¿vale? Pero, bueno, digamos que detrás de cada ecuación hay un concepto. Entonces, a lo mejor es verdad que no podemos, que es muy difícil meterte en una ecuación, pero sí podemos explicar el concepto, la idea que hay detrás de esa ecuación, ¿de acuerdo? Ya lo decía Stephen Hawking, que su editor le dijo que cuantas más ecuaciones pusiera en su libro, menos ejemplares iba a vender, ¿no? Entonces, de hecho, él solamente incluyó la famosa de energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Pero en la radio tenemos, bueno, tenemos iba a decir una ventaja, era otro testimonio, pero que tampoco lo íbamos a poder escuchar, y es escuchar precisamente a Einstein, cómo explicaba él su fórmula, ¿no? Con lo cual eso, pues mira, oye, estamos hablando de una fórmula, pero estamos hablando de Einstein como la está contando y la está desarrollando. Así que, bueno, en definitiva, todos somos necesarios, científicos, divulgadores, periodistas. Lo ideal es utilizar esa información especializada como referente, y sobre todo en estos momentos así de cómo está ocurriendo ahora con la Dana, o cómo ocurrió en su día con la pandemia, o cómo ocurre con tantas y tantas cosas. Y en mi programa lo que he hecho pues ha sido tratar de contar con buenos especialistas. Entonces, bueno, no os voy a aburrir, pero historiadores del arte, Eulalia Pérez Sedeño es súper conocida, fue directora general de la FECIT, Animales y Medio Ambiente, José Ignacio Parra de Santayana, el director del Museo de Santillana del Mar, Hal, quien no conoce a Jara en este país, José Antonio López Guerrero, de la Universidad Autónoma, Pampa, que creo que va a participar a continuación, ¿verdad?, cuando estaba en la agencia SIN, de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, que colabora habitualmente, Pedro Gargantilla, que es médico, Álvaro Martínez del Pozo, Bernardo Radón, son químicos, uno de la Complutense, el otro del CSIC, el propio gabinete de prensa del CSIC, que también colabora. Aquí tenemos a Ainhoa Goyi, que era la entonces directora del gabinete, bueno, Bernardo, que vuelve a salir aquí, Esther, que es una compañera de Radio Nacional, Luis Miguel Ariza estuvo colaborando un tiempo. Luis Miguel Ariza también es otro de los divulgadores históricos en España, él también comenzó en la década de los 80, Javier Ablanque, ingeniero, Álvaro, Fernando Blasco, que es matemático, Jesús Zamora, que es catedrático de aquí de la UNED, de Filosofía de la Ciencia, Carlos Briones, he quedado con él esta tarde para grabar, Monse Villar, que es astrónoma, Jesús Puerta, que es físico de partículas, Jesús Martínez Frías, geólogo, y bueno, esto es un fenómeno, estos son todos fuera de serie, pero vamos, Javier Cacho, Lluís Montoliu, que creo que también es de sobra conocido por todos, Alfonso Martínez Arias, Fernando de Castro, neurocientífico, José Luis Trejo, neurocientífico también, los dos son del Cajal, Jesús Pérez Gil, que ha sido hasta cenada decano de la Facultad de Biología, José Manuel Torralba, y el último que se ha sumado a nuestro carro es Humberto Bustince, que es un catedrático de Inteligencia Artificial de la Universidad de Navarra. Y bueno, este es un poco el programa, que es lo que hacemos, y consejos. Pues formación, fundamental. Formación. Lluís Montoliu decía que si eres científico y quieres divulgar, lo primero que tienes que hacer es dominar aquella parte es decir, dominar tu negociado para luego lanzarte al mundo de la divulgación. Y si eres periodista, pues formación, formación, formación y documentación, documentación, documentación. Yo cada vez que me enfrento a una entrevista, hay veces que las vivo como si fuera un examen. Los exámenes que teníamos en la facultad. Es decir, hay veces que no puedo dormir por la noche. Me da igual que lleve 17 años haciendo el programa. Hay entrevistas que notas que no domino el tema y que me documento y que me tal. Y
y lo paso fatal, ¿eh? Lo paso fatal porque lo peor que me podría ocurrir es que llegara el entrevistado y me dijera, ¿qué pregunta más tonta me estás haciendo, no? ¿Sabes? Para esto no vengo. O sea, eso para mí sería terrible. Entonces, formación, documentación y luego, bueno, pues si tenéis la suerte de trabajar para algún medio, que os contrate algún medio fantástico, pero si no, Internet y las redes sociales están a vuestra disposición. Es decir, hay gente que ha empezado con blog, hay gente que son youtubers, que están en Instagram, en TikTok, y que tienen una audiencia que ya quisiera yo tener la audiencia que tienen, ¿eh? De miles, decenas de miles, cientos de miles o incluso millones de personas que les siguen. O sea que si tenéis la ilusión, la intención de divulgar, pues adelante con ello. Y bueno, nada, muchísimas